El reglamento establece que la prórroga de un partido de fútbol dura 30 minutos. El equipo que consiga ganar en este tiempo extra será el vencedor del encuentro. Ya va, un momento. Pero aquí no hemos venido a hablar de fútbol. Aquí invitamos a personas fuera de serie, a quienes el destino, la vida o como quieran llamarlo, les entregó una dificultad y con mucha determinación han sabido superarla. Lograron surfear una ola gigante para así avanzar hacia nuevos retos, haciendo el mejor uso de este tiempo adicional. Han reiniciado sus vidas con una mirada positiva, poniendo el foco en lo que hay, el presente. Aquí converso con seres humanos que recibieron una segunda oportunidad, desafiando todo tipo de obstáculos y pronósticos. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto es Tiempo Extra, historias de sobrevida y resiliencia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Extra. De verdad qué emoción este reencuentro. Hoy tenemos un episodio muy especial. Hoy, a través de la persona que va a conversar conmigo, voy a visitar Caracas. Hoy tenemos a una invitada de lujo. Se trata de Rita Príncipe. ¿Qué les puedo yo decir de Rita? A ver, que es una mujer valiente, paciente, determinada. También es esposa y madre. Pero el trayecto para alcanzar la maternidad no siguió un trazo regular. En este camino hay toda una historia de coraje y rendición, ¿sí? De ambas cosas. Me encantaría que sea ella quien comparta con ustedes, quien comparta con todos nosotros lo que ha significado ese proceso en su vida. Por eso está aquí hoy. Así que bienvenida Rita Príncipe a Tiempo Extra. Hola María, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta por la oportunidad que me das al abrir tus micrófonos de tu podcast para compartir con todas las personas que te escuchan eh, el milagro que se puede generar, que podemos co-crear a partir de una situación que pudiésemos juzgar de adversidad. De eso trata un poco mi historia y bueno, y me va a encantar tener esta conversación contigo. Qué felicidad tenerte aquí, Rita. Desde hace mucho queríamos conversar. Fíjate, cuando nosotros mencionamos la palabra adopción, no siempre Rita está asociada al hecho de una pareja o una familia que tiene ausencia de hijos, porque se ha dado el caso de familias que ya tienen sus hijos biológicos que han decidido adoptar. Pero este escenario es el menos frecuente. Generalmente, las parejas que deciden adoptar han atravesado un proceso breve o largo de infertilidad. Yo ayer estuve revisando cifras actualizadas que me parece que nos van a poner un poco en contexto y, para mi sorpresa, una de cada 6 personas a nivel mundial está afectada por problemas de fertilidad. Esto se traduce en 17,5% de la población mundial. También estuve revisando un estudio que fue publicado en el 2020, donde ellos refieren que aproximadamente, según los datos que se tienen, existen 48 millones de parejas en el mundo que están enfrentándose a la dificultad de concebir un hijo. Entonces, este tema es relevante, Rita, este tema es algo que, por supuesto, es un tabú, es un tema sensible, es un tema también muy doloroso, afecta no solo a la pareja, sino a toda la familia, pero para mí es muy importante hacerlo visible, para mí es importante ayudar a otras personas que son oyentes de este podcast y tal vez no tienen esa información tan valiosa que tú vas a compartir hoy con nosotros. Así que es una oportunidad excelente de ser puente para ellos. Cuando uno ve tu historia personal, uno sabe, Rita, que ha sido un camino largo el que tú y tu esposo atravesaron, lleno de dificultades y de aprendizajes. Ese proceso de infertilidad les llevó a otro camino del que hablaremos más adelante, pero sí me encantaría que compartieras inicialmente con nosotros cuáles fueron esas dificultades, las más relevantes,
y también los aprendizajes más valiosos durante ese proceso. Especialmente, Rita, si puedes hacer hincapié en lo que significó la presencia de tu pareja en esta etapa, el manejo, el trato médico, que también cumple un rol fundamental, y por último, cómo ustedes se enfrentaron a seguir el dogma de que, especialmente tú como mujer, de que las mujeres estamos diseñadas para ser madres biológicas versus la necesidad de escuchar a veces la voz del alma. Wow, yo siempre digo que, sin importar que han pasado tantos años de aquel episodio, que como tú bien dijiste, fue largo, de más de 10 años, todo mi proceso de buscar embarazarme, la verdad es que cada vez que vuelvo a él, bueno, no dejo de de sorprenderme de todo lo que me permitió crecer y no dejo de escalofriarme de lo fuerte que es. Claro, Y porque uno aprende a vivir con eso, porque cada vez que lo revisitas, te das cuenta de cómo ciertos prejuicios, ciertos paradigmas, em, ciertas ideas que se siembran en una sociedad y en nuestros corazones y en nuestras almas te pueden limitar tanto la vida, te pueden generar tanto dolor, te tanto pueden sufrimiento. tanto sufrimiento, sí. Y tiene que ver con ese dogma del que hablabas acerca de para qué estamos las mujeres, ¿no? Y yo creo que eso todavía sigue siendo y seguirá siendo por muchos años una materia pendiente del mundo, Sí. porque es una premisa de vida para nuestro género, para nuestra población, que está demasiado sembrado, y que, bueno, que toca profundamente generaciones y generaciones, ¿no? Y desde allí parto con la primera idea, y es que el tema de la infertilidad, justamente por eso tan arraigado y por lo que representa lo trascendental, no solamente para una familia, para una mujer, para una pareja, sino para la sociedad en general, se vive en soledad. Se vive en Mucha soledad, soledad, Rita, sí. sí, se vive en las esquinas de las casas, en las esquinas oscuras donde no quieres que nadie te vea, en las esquinas donde puedes llorar, donde puedes desgarrarte y decir, no sé qué voy a hacer con esto, no sé cómo lidiar con esto. Y no solamente desde una incomprensión sobre el proceso que tú estás viviendo, porque la pregunta ¿por qué esto me pasa a mí? Pues es el leitmotiv de todo ese proceso. Y Es- además es un ciclo que se repite, Rita, y porque a medida de que tú haces sí, silencio, no consigues nunca el soporte de nadie porque piensas que solo te está ocurriendo a ti. O sea, correcto. Y es esa soledad, porque es algo que, fíjate, quienes transitamos el proceso, digamos, este proceso tan duro, tan complejo y tan doloroso de la infertilidad, posiblemente nunca vamos a tener respuestas del ujú. por qué o respuestas claras. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca tuve un diagnóstico claro acerca de mi infertilidad. Pero no me embarazaba, tenía pérdidas y no sabía por qué las tenía. Me paseé por muchísimos especialistas buscando respuestas y siempre me encontraba con un vamos a iniciar de nuevo, vamos a explorar, vamos a analizar y quedaba siempre como en el mismo lugar. Sentía que no avanzaba ni en mis respuestas, ni bueno, ni en el logro de ese sueño. Entonces, definitivamente es un proceso que se vive desde esa soledad, desde los miedos y como mujer a no ser suficiente para tu pareja, a no ser suficiente para llenar las expectativas de una familia, em, de una sociedad que espera de ti que seas madre, ¿no? Porque Claro, además, que y entres además dentro desde de la los cánones, Rita, que entres dentro de los cánones que inconsciente. permiten que te logres reproducir, sí. Claro, porque además, fíjate, a veces no solamente, bueno, a ver, en este proceso no solamente está el tema de los cánones, sino de deseos genuinos del otro acerca de que tú logres ser madre, que se convierte en un momento determinado en una Sí. presión y en una expectativa,
ante, ante el hecho de que no ocurre, de que no termina de concretarse. Y entonces allí surge un desafío muy grande para la mujer y para la pareja, que es no solamente lidiar con tu propio dolor y tus dudas, sino también con el dolor de los otros y con las preguntas Ujú, sin respuesta de los otros, ¿no? Entonces se genera allí realmente, hablando de dificultades, el que te toca no solamente lidiar con la incertidumbre, con las preguntas sin respuesta, con toda la emocionalidad que se va gestando en ti, mm, sino también con quienes te rodean, ¿no? Y eso puede resultar una, digamos, una dificultad mayor cuando en tu pareja o en tu familia no encuentras el apoyo, la empatía, la comprensión acerca de tu proceso, porque fíjate que uno de los grandes desafíos es hablar de lo que te ocurre, es mostrar tu vulnerabilidad, o sea, realmente claro, hacer decir, visible que eso está allí, sí, claro, hacer, o sea, no querer tapar un proceso, cosa en la que nos convertimos expertos justamente para que no nos sigan preguntando. Entonces, cosas como, no, bueno, estamos en eso, no, bueno, vamos, estamos buscando, bueno, eso es un milagro, hay veces que claro. se da más fácil, otras no, y en el fondo lo que está es un gran vacío de no sé qué me está pasando y no sabemos por qué no nos logramos embarazar. Y así pasan los años, ¿no? Afortunadamente, en mi caso, yo tuve un apoyo muy grande de mi familia y especialmente de mi esposo, sin que eso implique que todo estuvo bien, porque la verdad Hay es que etapas. hay Ujú, etapas de etapas. Cada uno de nosotros vive vive el proceso de manera diferente. Las mujeres lo vivimos de manera distinta a los hombres. En mis acompañamientos, además, a otras familias que están pasando están transitando la infertilidad, eh, he reafirmado eso, ¿no? La mujer suele afrontarlo desde la determinación a lograr el sueño, porque yo siento que de alguna manera la maternidad, ese instinto de maternidad que te lleva a entrar en procesos de fertilidad, a luchar por tantos años, es lo que envuelve y abraza al hombre, ¿no? Y entonces el hombre sí, claro. acompaña por ejemplo, mi esposo me decía, donde tú vas, yo voy, tú eres el motor, tú dime lo que tengo que hacer y yo lo hago, ¿no? Y Sin embargo, genuinamente, Rita, el deseo era mutuo, o sea, ustedes querían tener ambos hijos, o sea, eso estaba muy claro desde el inicio y él estaba allí pues apoyándote fuertemente. sí, pero llegó un punto de quiebre muy fuerte luego de 8 años, donde nos asustamos además mucho porque mis pérdidas no eran espontáneas. Yo tenía que entrar en sala de parto, hacerme curetajes, Que eso hace más traumático el proceso, sí. por supuesto, porque como yo siempre decía, mientras yo estaba entrando a dejar un trozo de mí, otras familias estaban escuchando el llanto de sus bebés nacer. Entonces, mi esposo en ese momento, recuerdo, yo me asusté mucho porque además para mí eran muy traumáticos esos procesos. Eh, yo sentí que morí o sea, Ujú, en la última visita a la sala de parto. Y mi esposo también lo sintió y me dijo, hasta aquí llegamos con los tratamientos, basta, ujú, no ujú. podemos seguir así. Cosa que fue un quiebre muy importante, pero yo se lo agradecí a mi esposo, ¿no? Porque obviamente yo hubiese seguido, porque además yo soy de las mujeres que no se rinden, ¿no? Y eso. Y hablaremos en un ratico de rendición, ¿no? Vamos a hablar de ese tema que ayer cuando tuvimos esa conversación previa me dejaste un bucle infinito en el cerebro, Rita, de eso vamos a hablar. Pero eso, ¿no? Mi esposo fue ese yo te apoyo, pero también esa llamada de atención para Ese parar. muro de contención. Sí, Ujú. porque hay que detenerse, ¿no? Hay que detenerse. Entonces, sí es muy importante la pareja un gran desafío, y lo hablábamos hace un ratico, es, bueno, logramos superar todo ese trauma y llevamos 25 años de casados con un bebé y todo, Qué ¿no? bello, claro, claro. Eh, y yo creo que uno de los grandes aprendizajes como pareja, como seres humanos, es mostrarnos tal cual somos ante el otro. Aunque no Sí, tengamos respuestas, aunque no sepamos qué hacer con eso que estamos sintiendo, aunque no sepamos ni siquiera cómo expresarlo,
aunque no sepamos, aunque tengamos miedo de las consecuencias, de decepcionar, de no ser lo que otro espera. Pero bueno, cuando hay circunstancias como estas, que estamos absolutamente fuera de nuestro control, lo que nos queda es abrir el corazón, Totalmente. E sentarnos. incluso Ajá. conversar, Rita, desde esa sinceridad de pareja que dice, bueno, estamos atravesando este problema juntos, yo tengo una perspectiva, cuéntame la tuya, ¿cómo lo estás viendo tú? Y al Incluso, sincerarse, encontrarán los puntos comunes. incluso, María, más allá de esa conversación de cómo lo ves, de indagar en perspectivas, es el punto básico de cómo me siento, Eso. cómo lo estoy viviendo, porque nuevamente la mujer está tan enfocada en lograr el propósito que se olvida del otro y el otro también lo sufre, aunque no lo muestre como uno. Sí, y hay muchas sensaciones viscerales, Rita. Qué lindo que dices eso, porque hay cosas que tenemos en la boca del estómago y no tienen nombre. No sé qué nombre ponerle a esto. Sí, Sí. mira, un punto de quiebre muy grande como pareja y hablando de esas conversaciones incómodas, hay que incomodarse juntos, hay que Ujú. incomodarse juntos y hay que sostenerse en esa incomodidad, porque eso es lo que conecta profundamente con el corazón, con el ser, con construir ese futuro incierto, pero juntos, con estar allí para el otro, ir hacia adelante, sostenerse emocionalmente. Y es que yo recuerdo que ya en uno, pues por supuesto, ya en uno de mis momentos más vulnerables, yo sentía mucha culpa porque no podía darle un hijo al hombre que amaba, por supuesto. Ujú, ujú. Y yo me acuerdo que lo recibí en la casa tirada en una esquina llorando desconsoladamente, que ese pobre hombre a veces me encontraba llorando y me decía, pero ¿qué te pasa ahora? Claro, qué angustia. ¿Qué pasa? Y yo con esa culpa y no quería defraudar la imagen de supermujer o Claro. se había creado en la mente, pues que te confieso que estaba era en mi mente, no en la de él, y eso me lo demostró ese día. Y yo le digo: "Mira, tengo que hablar contigo porque no podemos seguir así y yo me quiero divorciar. Y no puedo seguir arrastrando esta culpa. Si Claro. no puedo seguir con esto, yo te tengo que dejar". Y él se me quedó mirando y, un hombre de muy pocas palabras, pero de palabras contundentes, Qué bien. me miró y me dijo: "Mira, Rita, yo te voy a decir una cosa, te voy a hacer una pregunta. Si el que no hubiese podido tener hijos, o sea, si el del Sí, problema, ujú, el de la ujú. dificultad hubiese sido yo, ¿tú me habrías dejado?". Una pregunta enorme. Y por supuesto el silencio fue enorme, Ujú, ensordecedor, se podía cortar con un papel. ujú. Y ahí tuve un quiebre súper fuerte porque dije: "Guau, no", me dice: "Tenemos que hacerlo juntos. Yo me casé contigo sin hijos, Claro, y yo yo me creo, casé". Rita, que la sinceridad también de la respuesta va encaminada hacia establecer las prioridades. Porque yo Correcto, también justifico el hecho de que él haya dicho, mira, sí, hay que separarse porque para mí lo prioritario es tener un hijo biológico. O sea, ponte que en ese momento no se hubiese planteado correcto. y de Eso pronto hubiese sido tú otro te escenario. entristeces, lo meditas y dices, mira, es cierto, o sea, las prioridades de él no me amará mucho, o sea, que hay una fraternidad y un amor infinito, pero él tiene prioridades muy claras. Y si él las hubiese tenido, Rita te lo hubiese dicho, Claro, porque y estaban en un punto de sincerarse. sinceridad. Por Claro, s ese es sí, el gran aprendizaje. qué Hay que importante, sincerarse. Lo que claro, pasa es que las parejas, bueno, y esto es universal, María, no sí, enfrentamos la incomodidad por miedo a lo que vamos a recibir de la otra parte, claro, muchas veces. Entonces, pero hay que ser valiente, porque si no vas a arrastrar eh, una vida que no es la que mereces vivir, vas a arrastrar al otro contigo o te vas a arrastrar tú hacia él. O sea, hay que ser sincero y honesto, sobre todo cuando vives estos procesos en pareja, ¿no? Y con la familia. Hay claro, que, porque también tenemos hombres y mujeres que deciden ser madres y padres en solitario. Eso es algo correcto. importantísimo, qué bueno que lo mencionas, Rita, porque también es el caso. Claro, y en esos casos tienes que buscar entonces rodearte de De una esos red de apoyo, de claro. apoyo. Claro, con quien puedas igualmente ser sincera,
con quien te puedas conectar desde esa vulnerabilidad, Mm, con quien puedas, oye, hablar y encontrar respuestas, encontrar apoyo a quien puedas pedir, porque esa es otra. Esperamos que el otro nos entienda y nos cuesta mucho abrirnos. Entonces eso también genera muchas barreras de conexión. Entonces, fíjate, ese ser sincero, ese incomodarte, ese enfrentar con valentía, que es hacer las cosas con miedo, eso es súper importante y son de los grandes aprendizajes de este y proceso. enfrentar con valentía una verdad de pronto, Rita, que a los dos les duele, porque Correcto. ahí el dolor es compartido, hay un dolor compartido, pero hay que mirar ese dolor a los ojos, hay que hacerlo. Y desde la conexión profunda con uno mismo, porque uno se olvida también en estos procesos. Lo Sí. que te decía ayer de nuestra conversación, que frente a este dogma, ¿no? De que las mujeres deben ser madres, porque si no, ¿para qué? Sí, esa visión interna, Rita, mirar hacia adentro y sincerarnos también con nosotros mismos. El hecho de querer ser madre, si es tu decisión, de ese deseo de tener un hijo, no puede ser una excusa para tú llevarte por delante. Es decir, para dejarte de escuchar, que con el objetivo de lograr ese sueño, eh, como dice aquella frase, del fin justifica los medios, Ay, de que no sí, te vas a escuchar, de que si no lo haces por un hijo, ¿por quién lo vas a hacer? Entonces, claro, y que de pronto te atropelles a ti misma y corra peligro tu vida. O sea, correcto. Entonces, eso también es muy, muy importante en este proceso. dentro de ese proceso, Rita, hay un tema del que podríamos hacer 3 episodios. Ah, Y me toca muy de cerca porque yo soy médico, que es en claro, relación a todo lo que hay en cuanto a reproducción asistida. Ha avanzado muchísimo, hay cantidad de protocolos, tratamientos que ayudan a las parejas así a tener a un bebé. ¿Cómo fue el acompañamiento de la parte médica? Yo estuve leyendo tu libro, del que vamos a hablar al final del episodio, y yo sé, Rita, que la experiencia fue un poco agridulce. ¿Qué nos sí. podrías decir de eso para que también las personas escuchen estos testimonios y nuevamente podamos visibilizar un tema que a mí particularmente como médico me interesa mucho, porque hay cosas que tienen que cambiar, Rita? Sí. Mira, yo comenzaría con estas 2 premisas, ¿no? Una, que no se puede ir a un médico, ir a un especialista a ciegas. Eso es lo primero. Y lo segundo es nunca olvidar que en el proceso lo más importante eres tú. Habiendo dicho esto, que me costó a mí muchísimo, comprenderlo y y lidiar con eso, porque como buena periodista, cuando empezaba a hacer preguntas incómodas, me mandaban para otro especialista, Claro, porque no eras la tenía paciente no perfecta. no perfecta, conflictiva, que no creía, Exacto. que no confiaba, que de pronto, hacía preguntas incómodas, que no se conformaba con que te dijeran: "Bueno, mira, Rita, tenemos que hacer otro in vitro para ver qué está Ujú, pasando". ¿pero por qué? Ujú. "¿Pero por qué? Explícame para yo irme, yo necesito tener información". Y lo que he visto muchísimo es, bueno, y es natural, María, que un paciente de fertilidad se entrega a ciegas al médico, porque mi esposo y yo nos entregamos a ciegas a los médicos, porque Sí, con tenemos la la esperanza de mejor que buena voluntad, claro. hagan realidad nuestro sueño, porque además hay todo una, yo digo, una capa protectora en el mundo de los especialistas de infertilidad que les dan, o sea, que los muestran como unos superhéroes en este ámbito. Tú Y lo no, decías en tu libro, Rita, tú decías algo que me llamó mucho la atención y me hizo clic. Tú decías que el lograr el embarazo era una medalla olímpica que ellos se colgaban. sí, Y son colegas y los respeto profundamente, Rita. Yo no quiero que mis palabras suenen antipáticas porque es mi gremio, aunque yo no soy obstetra, pero tenemos que revisarnos. Como médicos de esa área tenemos que revisarnos, porque esa es la sensación que tienen a veces las pacientes y tú lo estás escribiendo porque genuinamente así lo sentiste.
Y porque además lo he confirmado no solamente con mi historia, sino con la historia de muchas personas con quien he conversado. Ujú. Y es una historia repetitiva que tiene que ver con eso. El embarazo es una medalla, pero además no hablo de todos los especialistas, por No, no, supuesto, no podemos porque generalizar, claro que generalizar, no. porque mi cierre fue con un ser humano maravilloso, pero sí se convierte en un negocio, Sí. se convierte en un negocio. O Bueno, sea, las cifras, lo que estuve revisando de las estadísticas, Rita, había un artículo que no llegué a leerlo por completo, de cómo puede llevar el cubrir los costos de un tratamiento de infertilidad a la bancarrota a algunas familias en nuestros países, hablando de países de ingresos medios abajo. bueno, yo te puedo Entonces, dar estamos una hablando de cifra. palabras importantes, sí. Claro, mira, yo te puedo dar una cifra de hace ya varios años, como unos 8 años por lo menos, donde yo no sé cuánto debe estar costando en este momento, pero en aquel momento un in vitro te podía costar entre 10 y $15,000. Sí, Un no, in es una vitro. barbaridad. Es una barbaridad, es una barbaridad. No lo cubren los seguros. Cuando se trata de una condición, esa es otra cosa que yo nunca me he explicado. O sea, tienen que cambiar muchas cosas en esto. ¿Ok? Y ese manejo de negocio de la fertilidad, porque cuando una persona va, es capaz de endeudarse porque lo que quiere es Por tener un hijo y supuesto. hay muchos Claro, médicos que Rita, se claro. aprovechan de esa Sí, circunstancia. sí, Porque sí, además sí. yo lo viví. Entonces, claro, ya yo después de varios años, obviamente, con mi carpetica, mi historia médica en mano, Ujú. habiendo investigado, sabiendo, pues, bueno, muchas cosas, comprometida con mi proceso, ya yo me acercaba y me sentaba de tú a tú con el especialista. Y eso incomodaba mucho, pero ese es mi consejo, o sea, mi Claro. recomendación es que al tú ponerte como prioridad, tú estás asistiendo a un especialista para que te ayude a cumplir tu sueño, A no a resolver un problema de salud, resolver Rita, un problema que en este caso tiene un correcto, trasfondo muy sensible, claro que sí lo tiene, claro que pero sí, estamos hablando desde el punto de vista de la medicina en general, ¿no? Que ha correcto, perdido mucho esa parte sensible, humana, de correcto. conexión con el problema real de ese paciente que está yendo a la consulta. Y de Y hay verdad que mucho, agradezco y hay mucho que mucho, compartas el testimonio. claro, y hay mucho romanticismo con esto, al igual que hay mucho romanticismo con la adopción. Ujú, sí, Entonces hay que ser un poco más realista, hay que ser un poco más egoísta en términos del autocuidado, en cuerpo, alma y emoción en este proceso. Los pacientes de fertilidad deben entrar al proceso conscientes de que deben cuidarse, deben hacer preguntas, deben informarse, deben tener acompañamiento psicológico, muy deben importante, tener sí. una red de apoyo, debe ser un tema familiar, no, para manejar juntos los miedos, las perspectivas, Ujú, las prioridades, las decisiones, ¿ok? Porque sí. no solamente implica dinero, mucho dinero, sino que las probabilidades de éxito son muy bajas también. Y Y los tienen que médicos ser son muy, son médicos que tienen que ser muy realistas desde el inicio, Rita. correcto, Hablarle en base a las estadísticas que ellos manejan en su centro correcto. médico, explicarles las consecuencias, los pros, los contras. Y otra cosa Em, importante, fíjate, porque yo afortunadamente conozco a varios especialistas que son unos seres humanos maravillosos y muy conscientes. Y hemos hablado mucho de eso, de enfrentarse a un paciente de infertilidad. Y también ocurre, y eso como pacientes tenemos que trabajarlo muchísimo, y es el que tenemos que prepararnos de pronto para escuchar cosas que no queremos escuchar, por supuesto, pero que claro son que sí. sumamente fundamentales para tomar decisiones que nos ayuden a avanzar, que nos ayuden a lograr encontrar posibilidades oportunamente. O sea, aunque sea duro escuchar eso, o sea, que te digan, por ejemplo, oye, hay opciones de ovodonación, hay opciones de adopción, hay opciones dependiendo de la circunstancia de cada pareja, pero es muy importante entender Sí, que la comprensión
lo más absoluta posible o esa fotografía completa, lo más detallada posible de la situación particular que estás viviendo, el tener claras las variables, el tener lo más claro posible tu situación, aunque no te guste lo que vas a escuchar o lo que vas a ver, te va a dar la oportunidad de tomar decisiones que te ayuden realmente a avanzar, que se Sí. abran posibilidades, porque si no, vas a quedar trancado en la Ujú. obsesión que hablábamos ayer, Ay, sí, claro, Rita. en, en esa resistencia a lo que te está pasando, y eso no ayuda, no ayuda en absolutamente nada, al contrario, se convierte en como el salitre, Sí. empieza Y yo a creo que erosionar todo. sí, y la elección del médico, la elección del equipo médico es muy importante. Entre el equipo médico y la familia se hace una sinergia maravillosa. Si todo está claro desde el inicio, si existe un panorama real desde Mm, donde hacer las elecciones, pueden ir avanzando juntos y pues en algún momento decidir qué hacer, ¿no? O decidir parar, o decidir hacer pausas, o decidir buscar otras opciones, pero siempre desde la honestidad y la sinceridad. Yo coincido contigo, Rita, tengo colegas maravillosos que trabajan en esta área, que son éticos, responsables, que tienen un corazón enorme y ellos también hacen mucha presión para que esos otros médicos que tienen una intención más mercantilista no sigan en esa dirección porque realmente daña mucho al gremio. Ojalá de verdad lo logren, ojalá, porque es que se Sí, necesitan, yo digo ángeles y personas conscientes, empáticas en todas las esquinas, porque de verdad que es un proceso bien complejo y que requiere cambios importantes. Rita, yo quiero que vayamos a otro tema que Ujú, también me parece fundamental, que es el relacionado con el momento de la rendición. Y allí quiero enlazar con eso que tú y yo conversamos ayer, que me dejó de verdad, Rita, pensando muchísimo. ujú, O sea, se quedó un eco en mi mente porque yo no lo había visto así. En mi vida, que he atravesado procesos difíciles, que muchas veces me he cuestionado y me he replanteado la vida, eso que tú me dijiste ayer fue muy esclarecedor. Tú me decías en el momento en que estábamos hablando de varios temas, tú me decías, Mari, es que nos cuesta mucho rendirnos porque desde muy temprana edad estamos luchando, sobreviviendo, enfrentándonos a dificultades y tú lo decías particularmente porque tú naciste con algunos problemas de salud. Y yo coincidí contigo porque a mí me pasó lo mismo. O sea, yo nací 15 días antes de la fecha probable de parto porque mi madre tuvo preeclampsia. Para ujú, explicarle un poquito a la audiencia, esa es una enfermedad del último trimestre de la gestación que se caracteriza por aumento de la presión arterial, hay pérdida de proteínas a través de la orina, hay aumento del volumen de las extremidades, hay edema y hay varias otras complicaciones. Se puede producir el desprendimiento de la placenta y por supuesto la muerte del bebé. El cuento, para hacerlo breve, Rita, fue que ella pues empezó a tener ciertos síntomas, fue a la consulta con el obstetra la envía al internista, el internista la evalúa y le entrega un sobre cerrado que dice pronóstico reservado. Y le ujú. dice, señora, regrese donde su obstetra y por favor no abra el sobre. Ay, no. Pero grave error, o sea, mi mamá no había llegado al ascensor cuando ya había abierto aquello. Y por supuesto yo hubiese hecho lo mismo. Ujú, Y cuando ella abrió, se encontró con un montón de términos médicos, pero que no entendió nada, pero sí capturó que decía a que había riesgo para la vida del feto. Mi mamá fue directamente donde el obstetra la examina y le dice, no, vamos a esperar esos 15 días. La cesárea no fue de emergencia, pero sí con cierta premura. Ella le dio tiempo a organizar lo que tenía y bueno, yo nací por una cesárea y además venía con doble circular de cordón. Entonces, claro, cuando tú me dices eso ayer, Rita, yo digo, es que yo estoy luchando desde el segundo uno. O sea, desde el primer minuto, cuando di la bocanada de aire, ya ahí había una lucha, ¿no? O sea, hasta prenatal. Y nos cuesta horrores rendirnos. Yo no me rindo. O sea, yo soy, las personas que me conocen lo saben, el ser más perseverante del mundo. O sea, yo voy hasta las últimas consecuencias, por supuesto, sin dañar a nadie, sin lastimar a nadie. Y recordando tampoco no lastimarme yo, pero insisto, Rita, hasta el final. Mira, cuando dices que vas hasta las últimas consecuencias, es que eso es lo característico de las luchadoras, fíjate tú. Necesito que nos expliques cuándo ocurre la rendición. Claro, yo venía pensando en eso.
Porque es que, te digo, lo del principio, ¿no? Eh, Cada vez que uno vuelve al tema, descubres algo, analizas algo más profundo, te haces una pregunta mucho más poderosa que te hace llegar a otro lugar, te llega así como te llegó a ti mi frase, oye, como son momentos como de lucidez y de reflexión profunda, ¿no? Que se quedan Total, contigo sí, y te, digamos, continúan, te ayudan a continuar en ese proceso de transformación, porque al final yo creo que a mujeres como tú y yo, la transformación es una forma de vida. O sea, la evolución y el vivir mejor, pues implica ese proceso reflexivo profundo constante, ¿no? Sin que suene agotador, aunque lo suene a veces. Pero sí, fíjate, el tema de la rendición, bueno, al igual que tú, yo también, yo desde el mes 1 de gestación, yo fui una luchadora porque mi mamá, eh, como me dice ella, manchó desde el tercer mes. wow. Estuvo prácticamente 8 meses acostada conmigo, porque bueno, siempre hubo riesgo, de que yo no pudiera nacer. Entonces, y además pareciera que eso está estudiado y demostrado. Yo lo conversaba con otros colegas coaches y Ujú. ciertamente tenemos una característica de sobreviviente y es que vemos la vida de otra forma, asumimos nuestro rol en la vida de otra manera y eso es no rindiéndonos. Es como que ya venimos programadas, además, Venimos Rita, sí. programadas a no rendirnos, a hacer todo lo que tengamos que hacer, o sea, utilizar todos los recursos disponibles para sobrevivir Sí, a eso que estamos viviendo, para lograr eso que nos estamos planteando, para no abandonar, porque significa pues la muerte de ese sueño, la muerte nuestra, sí. ¿no? Y yo lo entendí de esa manera. Y por mucho tiempo, digamos, yo asumí todo este proceso de esa forma, ¿no? Desde la no rendición. Y eso me hacía buscar un camino, meterme por aquí, meterme por allá. Y como tú planteabas, hacer todo lo que estuviese en tus manos hasta lo último. El problema es que sí solemos olvidarnos de que nosotros somos parte de ese proceso como seres humanos. Y llega un punto en que nos olvidamos de nosotros mismos, de nuestras Sí. necesidades, de preguntarnos, bueno, ya va un momento, yo sé que tú quieres lograr esto, pero ¿a qué costo? Ujú. ¿A qué costo, Rita? Por ¿A qué supuesto, claro. costo? Esa es la gran pregunta, ¿a qué costo? ¿Qué te mantiene aquí? ¿Qué estás ganando y qué estás perdiendo manteniéndote aquí de esa forma? Y Cuando tú esa me preguntas, pregunta crucial que tú también me comentabas ayer, ya va, ¿yo deseo embarazarme o yo deseo ser madre? ¿No? esa fue mi pregunta de quiebre. Cuando yo y fíjate, y no fue un momento, fue producto, fue resultado de un proceso, porque esa claridad no te llega de un día para otro. Esa claridad te llega de un proceso de sufrimiento donde en un momento determinado tu alma te grita y Ujú. logra encontrar un camino para salir de ti y mostrártelo. Se devela ante ti. Lo Exacto. descubre, se devela ante ti. O sea, es el llamado claramente de tu alma y en mi caso fue, obviamente, luego de pasar por 3 pérdidas, por casi una separación con mi esposo, un replanteamiento, algo que retumbaba en mi mente, porque por primera vez después de 8 o 9 años yo me estaba viendo de nuevo y lo único que me decía era: "No puedo seguir viviendo así". Claro, y la pregunta, ¿estoy haciendo lo correcto? Me imagino que te ¿Qué llegó estoy también. haciendo? ¿Qué estoy haciendo Ujú, conmigo? Fíjate que ni ujú. siquiera me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, Okey, sino yo sentía que me estaba tratando de una manera que no debía. O ya, sea, estaba en mi momento de vulnerabilidad más profundo y me dije, bueno, ¿qué estás haciendo contigo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con todo lo que tienes? Estás tan enfocada en esto que estás perdiendo el resto, claro. ¿ok?
Y ahí, bueno, hice una declaración muy profunda Ujú. de basta. Y en ese momento me hice esa pregunta que mencionabas de, bueno, ya va, Rita, un momentico, pero tú realmente, ¿qué es lo que quieres? ¿Tú quieres embarazarte o quieres ser madre? Porque las dos cosas se ven, se escuchan y se comen de una manera muy distinta. Qué increíble, claro. Sí. En ese momento no sabía, ya sabía cómo se comía una, pero no sabía cómo se comía la otra. ¿Por qué? Porque Claro. la única manera, yo había aprendido que la única manera, y hablando de ese dogma del que hablábamos al principio, del que Ujú. mencionamos al principio, yo había aprendido de que la única manera de convertirte en madre era embarazándote. Sí. Y que para eso tú te casabas o formabas o sea, para formar una Ujú. familia. O sea, la adopción, ¿qué es eso? O sea, no, 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 pero es que ni me lo preguntaba. O sea, ni siquiera me lo planteaba, porque para mí era un dado que yo debía embarazarme y debía hacer todo lo posible para hacerlo, para lograrlo. Entonces, claro, en ese momento que me encontré frente a esa pregunta, yo dije: "Oh, por Dios". Y en ese momento también yo creo que empiezan a confluir como otras variables y el que era mi psiquiatra, que ahorita es un muy buen amigo mío, yo llegué a su consulta, mira, ese fue que yo lo odié y después lo amé Claro. otra vez, que fue cuando él me dijo: "Pero que yo ¿Te llegué a rendiste? Sí, qué me bueno. rendí, te rendiste, estás triste, estás cansada, qué bueno". Y yo: "¿Cómo que qué bueno?". Sí, porque Porque por claro, fin no veías, Rita, que él te estaba esperando desde la otra acera. correcto, Él él estaba estaba parado allí esperando que tú llegaras a ese nivel y decirte: "Aquí te sostengo, aquí te apoyo, aquí te ayudo y vamos a hablar de opciones si es que las quieres claro. explorar". Y en ese momento me di cuenta de una limitación muy grande que yo tenía, y era que yo pensaba yo creía que rendirme Mm, era inconcebible para mí, porque era porque debido era a como sinónimo de perder, de fallar. de Ujú, fallar, de perder, de, bueno, de morir, ujú. ¿no? Este, no tenía, a ver, rendirme para mí era eso y realmente no tenía que ver con eso. Rendirme no tenía que ver con dejar mi sueño, sino era soltar la manera, soltar la forma, soltar el control, soltar el cómo quería que ocurriera, cuándo quería que ocurriera, viniendo de una mujer controladora y perfeccionista como yo. Eso era también plantearte, Rita, la búsqueda de una segunda estrategia. Yo hace poco, en el episodio 8 de Tiempo Extra, Correcto. tuve la dicha de conversar con Alberto Carrillo, que él tuvo la pérdida total de la visión a los 19 años y Mm, pasó por momentos muy difíciles, tuvo bajones importantes al inicio. Y Alberto reflexionaba con nosotros en el episodio sobre la reasignación que él tuvo que darle a la situación. Y él lo que dijo es, yo iba a cumplir mis objetivos, pero a través de otra vía. O sea, yo tenía ujú. el mismo objetivo, ahí lo que se había cambiado era el camino. O sea, yo iba a buscar una nueva estrategia para llegar al mismo punto. Y me pareció tan bonito y tan inteligente, tan humano, que es lo que hacemos. Es Claro, lo que tú eso también hiciste. claro, y es algo que te pide tu ser, o sea, es algo que se devela ante ti, o sea, cuando tú te rindes, tú dices, tú te entregas, o sea, te entregas a ver qué va a pasar a partir de ese momento. Te permites conectarte profundamente con lo que estás necesitando, te conectas y cuando te conectas con lo que necesitas, te das cuenta de todo lo que te has negado y no te has permitido por esa lucha Por ese agobio, o por claro. ese agobio de lograr algo que al final no depende de ti, no depende del médico, Y porque es es un médico multifactorial, Rita, es y es tan profundo el tema, multifactorial. hay tantos Así es. factores biológicos, anatómicos, está el sistema inmunológico, hay cantidad de Sí, factores que claro, pudiesen estar actuando allí que de pronto nunca vas a saberlo. correcto. Entonces, y esto la verdad que ha sido un regalo para mi vida, porque desde ese momento procuro vivir con ese nivel de conciencia, ¿no? Qué Y que cuando lindo. yo me Ujú. planteo algo, no lucho, sino que me planteo, ¿qué puedo Poder hacer fluir. para? Sí, desde la fluidez,
desde la aceptación, o sea, Desde la aceptación. Ujú. porque, a ver, la adversidad es un juicio, María, y es un juicio que para a ver, una situación puede ser una adversidad para una persona y no para otra. Entonces, con los lentes con lo que tú estés viendo, eso que te está Sí. pasando. Entonces, en ese momento, la aceptación tiene que ver con mirar sin juzgar, es ver el hecho y desde allí empezar a preguntarte, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Realmente yo quiero lograr esto? Realmente, por ejemplo, en mi caso, yo quiero ser mamá. Ujú. Y ahí ocurrió como por arte de magia, porque, bueno, ahí es donde yo digo que todo es energía y ahí lo demuestra. ¿Cómo cambió la emocionalidad? ¿Cómo cambió la energía alrededor de este sueño? Y empezaron a abrirse otros caminos, empezó a disiparse como la neblina de los pensamientos, Ujú. y te das cuenta que cuando tú te rindes ante un proceso, cuando tú, sueltas ese control de un Ese control del ego resultado también, ¿no? y Sí. del ego, por supuesto, porque al ego no le gustan los riesgos. Al Y ego las al ego incertidumbres, las incertidumbres, Rita. correcto. No, Entonces, sí. al ego le incomoda la no le gusta incomodarse. Entonces, el ego siempre te va a llevar, yo digo, como una liga, siempre te va a jalar al Ujú. lugar que conoce. Entonces, claro, cuando tú escuchas, cuando tú te preguntas qué necesitas, qué quieres realmente en este momento, cómo te quieres sentir, qué quieres para ti, tú le estás dando cabida a la voz de tu intuición, de tu alma, que con esa Sí, calma te convence, que con esa calma tú dices, wow, es por aquí, no es por allá. Me voy a permitir explorar esta parte. Y empiezas claro. yo digo, a dialogar con tu ego y decirle, no, 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 y con tus miedos Ujú. y decirles, mira, yo A sé que yo sopesar todo eso. a sopesar y tú dices, bueno, ¿será que nos vamos a adoptar? Como me decía mi esposo, ¿será que adoptamos un bebé? Y yo le digo, pero es que no tengo ni idea cómo vamos a comenzar, no importa, vamos a hacerlo. A darle más peso a la emoción, a la posibilidad, porque ¿sabes qué? Eso fue otra cosa hermosa. Empiezas a pedir y empiezas a soñar desde otro lugar, no desde la carencia, no desde lo que no tienes, no desde lo que te han quitado, no desde lo Porque que no has también logrado, empieza con lo que no estás desde la describiendo, con lo que estás describiendo, Rita, empiezas a experimentar un estado de paz. Y la claro, paz es el mejor estado en el que puede estar nuestro cuerpo y nuestra alma. Cuando estamos en paz, todo avanza y todo fluye. Pero mientras estemos angustiados, ansiosos, así es. El estado de haciéndole paz, caso a los prejuicios, nada, correcto. nada va a avanzar. El estado de paz es el estado de apertura, o sea, esa es Exacto. la llave que te permite ver incluso mucho de lo que quizás algunas personas a tu alrededor te planteaban y no querías ver. Porque por eso es que en la paz tú te permites cosas, te permites Sí. elegir de otra manera, te permites sentir, Y te hay una permites mirada más serena, Rita, que me imagino que fue la que tuvieron tu esposo y tú, para sentarse a dialogar, para sincerarse y para llegar al punto de ambos desear adoptar. sí, Ahora sí, quiero que pasemos al punto en que ya una vez que se produjo esa rendición y ustedes empezaron a manejar otros escenarios, a hacer averiguaciones, llamadas, a leer información, ocurre, para hacerlo, digamos, como especie de puente, algo el 1 de diciembre del 2013. ¿Qué ocurrió ese día, Rita? Que es la foto que ustedes publicaron en el libro. el 1 de diciembre del claro. Mira, es que para mí, Esa ay, no, foto, no, yo sé que tú la has compartido en redes también y tú siempre dices, esta foto no quedó perfecta, no tiene iluminación, no tiene, pero es la foto más hermosa que yo he podido ver porque es esa expresión genuina de emoción cuando ustedes conocen a Cristian. ay, ese fue, nuestro nacimiento como familia. Eso fue, Claro, mira, ese fue el encuentro con el amor de nuestra vida. Eso fue y además fue una cita a ciegas. Eso porque fue ustedes no lo habían visto en fotos ni siquiera. no, jamás, jamás. Mira, ese 1 de diciembre,
Bueno, a mí me cuesta mucho hablar de eso después de 12 años todavía, y creo que siempre Claro, me va a no, y costar, se entiende perfectamente, Rita, y la porque foto a mí me emocionó y yo no estuve allí, no tengo nada que ver mira, con ustedes, digamos, más allá del cariño que nos pueda unir, pero es súper emotivo el contexto de esa foto. mira, a ver, te lo voy a echar como un cuento. Em, Imagínate que tienes 10 años, 11 años recibiendo puros negativos en tu prueba de embarazo. Ujú, Em, y que cada vez que quedas en estado, en el primer eco o en el segundo eco te dicen, ya no se escucha el corazón. Obviamente, en un momento, luego de tantos años en el que estás muy conectada con la no posibilidad, ujú, independientemente de cómo esperes que llegue, pero es una incredulidad que te agobia, que nubla incluso ese deseo y esa ilusión que tienes por el nuevo proceso, ¿no? De quizás lograr tu ujú. maternidad a través de otra vida. Y que lo hemos conversado, Rita, que no solo aplica para la maternidad, aplica para cualquier cosa en la vida. Cuando luchamos mucho por algo, cuando nos Bien, esforzamos e invertimos tiempo y esfuerzo y ganas, y eso no se da, el nivel de frustración es enorme es y eso enorme. nos sucede a todos. No, y el miedo presente además de que te vuelvan a decir que no. Y Ujú, ese día, y fíjate que luego de nosotros estuvimos un año en proceso de adopción desde que entregamos los papeles, así como en las novelas, de llegar a una oficina de adopción y decir queremos adoptar un bebé, ¿cómo hacemos? me Aquí en imagino, Venezuela. claro. Y entregamos los papeles y bueno, después que te hacen una cantidad de exámenes, estudios psicológicos, visitas Muy pertinentes esas evaluaciones, por supuesto. pertinentes, muy importantes. Sí, Uno lo que espera es una llamada de, bueno, tenemos un caso de un niño, a ver si ustedes quieren participar en el proceso de adopción. Esa es la llamada que uno espera ansiosamente. Bueno, cuando nos llaman para decirnos, hay un niño, vengan a la oficina de adopción, queremos presentarles el caso. Hay otras dos parejas que van a participar en el proceso también y el juez toma la decisión a quién le va a dar esa criatura. imagínate, Rita, no sabía que era así. Bueno, pues sí. Wow. Y lo que te presentan es un expediente donde te hablan de ese bebé, de cómo fue encontrado, de sus condiciones físicas, emocionales, de salud, etcétera. En ese momento, Cristian pues tenía 10 meses, ¿no? O 9 meses tenía. Y bueno, cómo habrá sido, digamos, nuestra conexión profunda con él, que yo creo que ya él nos había escogido, que Seguro que sí. ni siquiera leímos el expediente, sino que a la abogada le dijimos sí. Y el abogado nos decía, pero léanlo. No, ¿dónde firmamos? ¿Dónde firmamos? Bueno, total de que firmamos y esperamos la segunda llamada, que fue la del juez, para hacernos la entrevista. Bueno, yo preparándome para esa entrevista como buena periodista y no pude emitir ni una frase. Me imagino la ansiedad, Rita. La ansiedad, yo no Lógicamente, tu dormía, mente bloqueada con cantidad de pensamientos. pero ahí es donde tú dices, bueno, qué bueno estar acompañada de un hombre como el que yo estoy acompañada, Qué que en bello, estos claro. momentos, Eso hay que celebrarlo. cada quien ocupa su rol. Sí. Y yo cuando llegué frente al juez, lo único que hice fue llorar, por supuesto, y no lograba hablar. Y mi esposo fue el que habló. Entonces Qué yo bien. siempre le digo Bueno, echando también broma. venías de un proceso muy largo, Rita, acumulando muchísimas emociones durante muchos años y ya ese era el punto cumbre, muy El lógico. punto cumbre, sí, sí, el punto cumbre de, imagínate, tienes una entrevista con el juez que va a decidir si a partir de ahora ustedes son una familia. Ujú. Y bueno, mi esposo, para hacerte corto el cuento, cerró la entrevista diciéndole, mire, yo lo único que pude responder fue una pregunta que él hizo de, eh, ¿por qué ustedes creen que son los mejores padres para él? Y bueno, y por supuesto, le mostré una película de todo mi sueño con mi hijo en casa.
Y después mi esposo le dijo: "Mire, yo lo único que voy a decir es que si usted la conociera a ella, sabría que va a ser la mejor mamá del mundo". Y así cerró la conversación. Qué magnífico, qué belleza. Y una decisión que el juez debía tomar, y ahí comenzó todo el milagro, una decisión que el juez debía tomar en 15 días la tomó en 1 hora. Y en la tarde nos llamaron para decirnos que éramos los padres escogidos Qué para Cristo. sorpresa tan maravillosa, Rita. No, no Y me al puedo día imaginar ese siguiente, día. ay no, mira, yo tenía desde hacía, no te voy a decir 10 años, pero más o menos una champaña en la nevera. ¿En serio? Ajá. Yo le dije a mi mamá un día: Claro. "Mamá, ¿qué pasa con esto? Es porque vas a ser abuela". Y la Y emoción ese día genuina de todos, Rita, porque eso hay que mencionarlo, ¿no? Porque esa red de es un apoyo tema tan familiar. cercana a ustedes ya estaba como también muy sensibilizada y en ocasiones compartieron tristezas y momentos de, sí, de dolor, porque todo el proceso se hizo largo y también en ocasiones muy doloroso. Sí, totalmente. Y ahí es donde te das cuenta de cómo en familias sí, digamos, desde el punto de vista sistémico se comparten ciertos dolores, porque también mi mamá tuvo pérdidas de embarazo y le costó mucho convertirse en madre. Total de que, bueno, ella me decía siempre: "Hija, contigo yo entendí mi porqué, porque yo sí puedo acompañarte, porque yo sé por lo que estás pasando". Y te das cuenta de Qué que entre poderoso es el amor de las madres. Hay sí, que decirlo, Rita. Sí, no, sí, no, no. sí. Bueno, No y hay hablando nada del que se poder, compare. sí, Ujú. no se compara. Y bueno, y hablando del poder del amor de las madres, por supuesto, luego de celebrar, fuimos a conocerlo y de allí surge esa foto hermosa que fue nuestra primera foto familiar. Preciosa, es preciosa esa foto. Y wow, María, cuando nosotros vimos a Cristian, eh, eso es, a ver, yo Magia creo que no pura. hay, mira, yo creo que no hay diferencia entre lo que es parir un hijo y lo que es recibir un hijo, porque Es que incluso no, aquí quiero mencionar algo, Rita, que me parece que viene mucho al caso. Bueno, yo no soy mamá, pero ahora que lo mencionas, y no quiero que caigamos en un escenario de romantizar el hecho, ni de hacer comparaciones desagradables entre la madre biológica y la madre adoptiva, temas que pueden ser también de debates infinitos. Pero yo quiero llegar aquí a un punto y invalido absolutamente lo que acabas de decir, porque te voy a poner este ejemplo, Rita. Yo no soy obstetra, yo soy pediatra. He estado muy en contacto con la maternidad a través de muchos años del ejercicio de la profesión y hay algo que me ocurrió durante, digamos, el periodo de pasantías como estudiantes. Teníamos que cubrir un número determinado de partos. Estoy hablando de Venezuela, que fue donde yo me gradué de médico. Y todo el mundo está súper pendiente de ese récord de los partos y tú estás persiguiendo a aquellas residentes de obstetricia para que te den el número de partos que necesitas para cubrir el mínimo requerido. Y no era mi debilidad la obstetricia. O sea, no, yo nunca me vi como obstetra, no es una especialidad en la que me veía ejerciendo luego de haber culminado la carrera, ¿no? Luego de graduarme. Pero yo tenía que cumplir este número de partos y yo, pues, obediente, hacía todo lo que me correspondía y me esmeraba, lo hacía lo mejor que podía a pesar de que no era mi predilección. Y yo te puedo decir algo, Rita. Yo atendí muchos partos durante los estudios de medicina y luego también durante el ejercicio de la rural. Una vez que yo tomaba la cabeza y hacía el movimiento clásico para poder atender el parto, ¿no? Para poder tener al bebé en mis manos. Una vez que yo recibí a ese bebé, un bebé al que no me conectaba nada. O sea, la señora a la madre la veía hacía 10 minutos. O sea, no tenía nada que ver conmigo, no había más, digamos, nexo entre ellas y yo. Y lo que yo llegaba a sentir es que todavía lo puedo recordar y lo recuerdo exactamente ahorita con tus palabras, Rita. Es una energía tan maravillosa la de la vida. Y por supuesto, mis colegas obstetras, bueno, tendrán historias e historias que contar porque ellos lo hacen rutinariamente, pero es una cosa loca. O sea, yo cuando recibí al bebé, es una energía de otro lugar. Es algo energía. que no puedes explicar, la energía de la vida en tus manos. Me siento muy privilegiada que a pesar de no ser obstetra, tuve esa experiencia. De hecho, mi primera hijada, la mayor, es el primer parto que yo atiendo en la rural.
Yo hice muy buena conexión con la mamá, a ella sí le controlé el embarazo y el día que va a parir, ya tenía un hijo mayor, no podía yo mandarla al hospital, yo estaba haciendo la rural en el ambulatorio de Canoabo, un pueblito en Carabobo, y nada, me tocó atenderla. Y finalmente el nexo y la conexión fue tan linda que ella me eligió como madrina. Pero la vida, Rita, la Mm. vida, independientemente, es una energía muy mágica. Así que valido absolutamente Eh, lo que estás diciendo. Es una magia muy bella, porque de verdad que conectas primero y es un despertar muy importante, aunque suene trillado, pero es el amor incondicional. O sea, que tú veas a esa criatura Sin cuando no la duda. vieron en los brazos y le decían a Cristian, ellos son tus papás. Mm, Y me dieron el tetero para dárselo y él lo único que hacía, y cada día me impresiona más porque siempre lo hace, hizo contacto visual, conmigo, que yo lo cargué y no dejaba de mirarme. sí, Y después cuando lo cargó su papá, lo miraba, pero además observaba y, o sea, o sea, hubo una conexión allí que a ti muy especial. se te olvida, el proceso, tu Mm, sufrimiento, o todo sea, lo tortuoso del absolutamente camino. Sí, todo. Si yo tuviera que pasar por esto de nuevo, lo haría, qué belleza. porque ahí te das cuenta de la vida, de la magia Ujú. de la vida y que cómo puedes conectar genuinamente con el amor, con un ser que te está que te están dando en tus brazos. Entonces ahí tú te das cuenta de, de que, ok, no le estás dando la vida, porque obviamente no estuvo en tu vientre, pero le estás dando una vida y una vida Totalmente. para construir juntos. Y eso es un regalo, el entender eso y internalizarlo, sentirlo, es Y de la las otra cosas más parte, poderosas que hay. totalmente. Y la otra parte, Rita, que quiero rescatar aquí es, nosotros sabemos que el amor es mutuo, ¿no? Que también Cristian ese día conoció a sus padres, que son soporte, compañía, amor, que ustedes han hecho y seguirán haciendo todo lo que esté a su alcance para hacer de él un adulto de bien. Y quería mencionarte algo. Yo estoy leyendo en estos días un libro, no lo he terminado, que se llama Esta herida llena de peces. Casualmente, muy en conexión con este tema, va ese libro. Fue escrito por Lorena Salazar Mazo. Ella es una chica muy joven, colombiana, es publicista y también escritora. Y en estos días que estaba leyendo ese libro, saqué un texto que quiero rapidito leerlo, Claro. que dice así, Rita. ¿Qué hace alguien que crece sin madre? ¿Lo cuida el viento? ¿Una profesora? ¿La señora de la tienda de la esquina? ¿Quién le enseña a rezar, a temer, a dejar de crear? ¿Quién le dice, niño, eso no se hace? ¿Quién le corta las alas y quién se las cose? ¿Quién le pone los pies en la tierra? No tenerla, a veces, es lo mismo que tenerla. Una madre es algo que duele. Es herida y cicatriz. Para un niño, una mamá es la persona que pregunta si quiere leche en el chocolate, la que regaña cuando camina descalzo por la casa, la que prueba la sopa primero, se quema la lengua y espera a que enfríe un poco. Una mamá es la persona que está. Ay, qué belleza. Me pareció hermoso y dije, se lo voy a leer a Rita y a compartirlo con toda la audiencia de tiempo extra, porque una mamá es la persona que está, Rita. Punto. Mira, Es así. me vas a hacer llorar con mi vida. El libro es bello y Porque, luego te lo voy a pasar por favor, porque es hermoso y trata un poco ese tema y sé que te va a gustar. si hubo algo y que además es parte de eso que como mujeres debemos replantearnos y trabajar, es lo que significa ser una madre. Em, Eso está tan preconcebido, tan atornillado a la vida del planeta, de cómo debe ser una madre, cómo tienes que llegar a ser madre, etcétera, que Ujú, nos perdemos de esa co-creación con el hijo. Fíjate que cuando somos madres adoptivas, está el dilema de cómo llamar a la madre biológica. ujú. Y la verdad es que hasta eso es un desafío, porque
¿a quién llamas madre? Yo con Cristian tuve que replantear a partir de su definición lo que significa ser una madre y cómo Qué iba a llamar, interesante. Ujú, o íbamos a referirnos a quien le dio la vida. Y al final la respuesta me la dio él, porque ante la pregunta de, mami, ¿quién me tuvo en la barriga? ujú. Yo le dije, bueno, una señora que te cuidó, te alimentó, te amó durante esos 9 meses y cuando te tuvo, te acercó a nosotros. Y él me dijo, pero mi mamá eres tú. Ujú. Entonces, en ese momento, a mí me encanta indagar con él y yo le digo, mi amor, ¿y qué es para ti una mamá? Mami, una persona que está conmigo siempre. Qué bello, casualmente hace una, conexión perfecta con lo que acabo de leer. Claro, Sí, qué totalmente. bien. Entonces, eso, o sea, que es una madre es la que está, la que construye esa vida, bueno, una madre y un padre, ¿no? Totalmente, En sí. mi caso, ¿no? Y esto me conecta con una pregunta que tú me hiciste al principio, y es sobre, el por qué la gente adopta. Y definitivamente, y fue mi caso, la mayoría adopta como un plan B, como la última opción, ¿no? Sobre todo Ujú. cuando se tiene, dificultades para concebir. Y en este momento de mi vida, luego de casi 11 años abrazando y amapuchando, criando y agradeciendo la presencia de mi hijo en nuestras vidas, debería ser una opción, no un plan B, sino una opción para hacer tu sueño realidad. Maravilloso, Rita, cambiarle la visión a ese concepto de la adopción. Me encanta. Fíjate, Rita, a ti te tocó enfrentarte a la maternidad real. Una vez que Cristian llegó a tu hogar, tú junto a tu esposo, empezaron a sentir ese amor desmedido de ser padres, pero también a enfrentarse a los retos que implica ser mamá y ser papá, con sus luces y sus sombras, con, bueno, todo ese desafío que tú bien nos has comentado hoy, el desafío de ser padres adoptivos. En estos días, por otro tema que también estoy desarrollando, otro proyecto literario, me ha tocado revisar, sí, varios libros relacionados, pero con la paternidad, Rita. Y me encontré con un libro precioso, que también te lo voy a pasar luego, que se llama Algún día te mostraré el desierto. El escritor es peruano, él se llama Renato Cisneros. Había escuchado muy buenas recomendaciones de lo que Renato escribe, pero no lo había leído, ¿no? Estoy conociendo su obra a partir de este libro, que realmente lo que es un diario de paternidad. O sea, Qué belleza. habla de los temores, de las angustias y también de la enorme felicidad que significa el recibir a su primera hija, Julieta. Y te voy entonces ahora a leer algo de este libro de Renato que va a conectar con la pregunta que te voy a hacer. Él escribe, Rita, sigo tus movimientos en el vientre, como quien avista una ballena. Vislumbro un lomo negro bajo el agua. De pronto, una aleta se levanta. El gran animal sale a la superficie. Remece el mar. Sacude el mundo. ¿Cuánto ha sacudido, Cristian, tu mundo? ¿Cuánto? Bueno, eso no se puede medir. Eso no tiene Infinitamente, indicador, la sacudida. infinitamente, mi mundo completo, mi mundo, mis emociones, mis pensamientos, mi mirada, mis despertares diarios, o sea, em, lo que creía, lo que pensaba, eso es un sacudón a las bases, al techo, Enorme, enorme, pero nuevamente tomándolo además de la mejor manera porque va en sintonía con la construcción de esa maternidad a mi manera, de esa conciencia de que además la maternidad no tiene recetas.
y no debería tenerlas, o Y sea, no no debería debería tenerlas, y no las va a tener, no las va a y no tener las va a nunca, tener Rita. aunque quieran, digamos, escribir páginas, páginas y páginas de cómo ser, qué significa ser un buen padre, qué significa una buena crianza, y que las etiquetan, crianza consciente, crianza con apego, crianza con Ah, sí, ahora hay respeto. muchas, cierto, sí. Entonces, ¿sabes qué? No, eso se construye cada segundo de la existencia común y se De la construye convivencia. de Ujú. la desde la genuina conexión, esa convivencia diaria. Y eso es lo que yo he aprendido con Cristian, porque además, yo siempre he dicho que ojalá, los padres biológicos estuvieran expuestos a toda la presión y todos los miedos a los que estamos expuestos en un inicio los padres adoptivos, ¿no? Qué Porque interesante. cuando a ti te dicen van a recibir a un niño institucionalizado, esa es la denominación que, pues, que le dan. Ujú. Institucionalizados, para quienes no conocen, es porque, oye, ha permanecido por un tiempo determinado en una casa hogar, ¿no? Entonces tiene ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque han sido entregados, Un albergue, la claro. del abandono, depende de la cantidad de tiempo que haya permanecido en ese lugar, pues bueno, emocionalmente tiene desafíos, conductualmente tiene desafíos. Entonces, digamos que frente a ese panorama, que hablando, digamos, retomando lo anterior, hay que aceptar y verlo sin juicios, ¿no? Eh, Tú te tienes que preparar. Ah, bueno, y además, sin contar que vienen con su mochila biológica, a la que yo llamo, o sea, que tiene familia biológica con quien tiene que tener contacto, o simplemente no la tiene, como es en el caso de Cristian, Como lo totalmente deciden, claro, desconocida. Rita. Pero al final es un ser que llega a ti con una historia, parte conocida, parte desconocida, con una genética que no conoces tampoco, Sí. con total de que es un descubrimiento diario y eso es hermosísimo, es Y desafiante, amerita, exacto, pero amerita mucha paciencia, pero también mucho amor. mucho Los retos amor, más grandes en la vida requieren toneladas de amor. claro, y para eso te tienes que preparar. ¿En Sí. qué te tienes que preparar? No solamente hacer cursos y tener herramientas para poder manejar ciertos desafíos y ciertas situaciones que se pueden presentar en su proceso de crecimiento y de inquietudes que les va a ir surgiendo de acuerdo vayan creciendo, ¿no? Sino sobre Ahí todo quiero tienes que prepararte tú, o sea, tienes eso. tú entender con qué heridas llegas a la adopción, Ujú. con qué juicios. ¿Qué tipo de Ya, vocabulario utilizar? ¿Cuál es la mejor herramienta a la hora correcto. de ofrecerle la información? Y eso, Rita, es lo que ahora quiero conversar contigo Ujú, brevemente. Y es tu presencia en redes sociales. Tú tienes ujú, una cuenta hermosísima que es El Valor de Esperar, que me encanta ese nombre, donde ujú, tú compartes mucha información útil alrededor del tema de la adopción, alrededor del proceso de transformación que deberían experimentar las mujeres para pasar de esa fase de sufrimiento y culpa a una fase de apertura y paz. Y ujú. tú también te has abocado a acompañar a otras mujeres en su proceso. Quiero que nos hables brevemente de eso. Bueno, fíjate que, el valor de esperar nace con el libro El milagro de mi imperfección, y es muy bonito el origen, porque yo nunca me planteé escribir un libro, y yo nunca me planteé Ujú, tener presencia en redes sociales. Eso fue producto incluso de mi proceso terapéutico, porque durante esos 10 años pues te contaba que estuve en el ujú. proceso de búsqueda, como yo siempre fui y sigo siendo así de honesta, genuina con mi sentir, con mis planteamientos, con mis reflexiones, muchas mujeres que, conocidas y desconocidas, o sea, de mi entorno y que llegaban referidas, se acercaban a mí porque estaban viviendo algo similar y se sentían muy solas, se sentían muy perdidas eh, y sin saber mucho cómo gestionar todo lo que les estaba pasando. Entonces necesitaban como hablar
honesta y abiertamente con alguien que pudiera entenderlas. Entonces, yo empecé, eh, todavía, imagínate, no estaba formada como coach, yo me formo luego como coach justamente para tener muchas más claras esos procesos, esas distinciones y esas herramientas para hacer ese desplazamiento, como tú decías, de ese Excelente. sentimiento Eso de esa culpa a la claro, paz y la te apoya tranquilidad. en esa parte, claro. Claro, a encontrar otras posibilidades, a validarte emocionalmente dónde estás y qué te está pasando y hacia dónde quieres ir realmente, ¿no? Entender que la cocreación del milagro es una cocreación y parte de ese cambio de mentalidad, ese cambio de pensamiento, esa ruptura de creencias que no te permiten avanzar. Y Sí. entonces en ese momento dije, oye, ¿sabes qué? Mi psiquiatra, yo siempre llegaba donde mi psiquiatra y le decía, bueno, escribir un libro. Me dice, escríbalo, escríbalo. Entonces que empecé a escribir Todo eso es páginas. bueno, claro. Sí, en que empecé a escribir páginas, siempre he sido de las que escribe para vaciarme y encontrarme. Y en ese vaciarme y encontrarme y en la danza con esas mujeres, también validaba ciertas partes de mi proceso y entendía y reafirmaba el camino y comprendía muchas cosas. Y dije, ¿sabes qué? Yo necesito compartir todo esto porque definitivamente hay muchísimas mujeres que están pasando por esto, están transitando esto. Fíjate las estadísticas que tú planteabas al principio, una de cada 6 Sí, personas están, increíble. ¿no? Ujú. El 18% de la población mundial, o sea, no es poca cosa, No es pero se poca cosa, vive en Rita, no. soledad y en silencio. Entonces, mira, esa apertura, dije, voy a crear un espacio en Instagram, empecé a escribir mi historia desde mi testimonio, desde lo que vivía, desde lo que pensaba, reflexionaba, desde lo que me ayudaba, desde lo que no me ayudaba. Bueno, y Eso, con empecé a crear honestidad, Rita. con Porque honestidad. una cosa que yo conversaba contigo ayer, que a mí me gusta mucho de tu cuenta, es que tú no estás motivando a la gente a que adopte. O sea, tú no le estás diciendo a las personas que tomen la decisión que tú tomaste. Tú No, para nada. sencillamente les estás ofreciendo con mucha honestidad y con mucha claridad cuáles fueron tus procesos, cómo ha sido tu experiencia y pues cada quien tomará su decisión. Si tienen dudas, si tienen algunas preguntas muy específicas, tú tienes esa plataforma para también apoyarlos y de seguro ofrecer respuestas cuando está en tu radio de acción. Si es algo muy especializado que ya requiera de algún tipo de especialista, pues igual me imagino que los referirás a esas otras áreas. Así es, mi acompañamiento al final trata de eso, pues de ayudar a desplazarse, de ayudar a mirar diferente, de ayudar a darte cuenta, a darse cuenta al igual que a mí me limitaban ciertas creencias, preconcepciones, pues bueno, miedos que las personas deben indagar con un acompañamiento, además en un espacio seguro, en estos temas, pues por supuesto desde un lugar que ya yo Ético, conozco, ético, Rita, claro. Son temas bueno, muy y además sensibles. ético, por Ujú. supuesto, siempre, ¿no? Pero digamos, además desde esa empatía, desde yo estuve allí, También, también, que claro. puedo comprender, no solamente ayudar con herramientas, sino comprender el proceso, porque ¿Qué muchas estás veces viviendo? que estás viviendo, porque es muy difícil de explicar, es muy difícil. Sí. Sí, yo tuve una grata sorpresa al leer el libro porque me pareció de muy fácil lectura. Es un libro que realmente es una confesión muy honesta de lo que viviste y logré empatizar con él. De verdad, Rita, me pareció muy útil. En el episodio vamos a dejar en la descripción el nombre del libro, donde las personas pueden conseguirlo. También La llamada mágica, que es un libro hermosísimo para niños, donde tú explicas a través de una forma muy sencilla, con términos que los niños puedan entender, lo que ha sido la llegada de Cristian a tu vida. Y eso me parece también muy útil porque también tenemos que pensar que hay otras familias adoptivas en situaciones similares y a veces carecen de las palabras y están también muy atemorizados, no saben cómo manejar el tema en casa. Así es. Sí, la verdad es que son herramientas eh, que ayudan muchísimo a encarar los procesos que individualmente, como familia, como persona, pues se está experimentando, ¿no? El libro, El milagro de mi imperfección, habla de ese camino de transformación de manera genuina, de manera además muy honesta, Sí, eh, que habla del desafío, ¿no? De cómo
todos tenemos desafíos, en mi caso, en ese particular, lo planteo desde la infertilidad, pero ¿cómo puedes desplazarte hacia un lugar más feliz, más en paz, que te ayude a tomar otras decisiones al ver de manera diferente lo que te está ocurriendo, ¿no? Y la llamada mágica, bueno, tú no lo has podido expresar mejor. Es el objetivo justamente, bueno, es el poder darle verbos y ayudar con palabras a otras familias que no están claros en cómo comenzar a abordar el tema de la historia de adopción con sus hijos, ¿no? Entonces, es una manera Sí. muy mágica y muy bella de hablar del poder del amor y del encuentro de la familia. Y bueno, mis libros, están disponibles en Amazon, en Caracas, en varias librerías. Les podemos dejar las referencias también en la descripción. Pero si van a mi bio, ahí tienen el vínculo directo para que quienes quieran lo puedan adquirir. Y bueno, allí en la cuenta El Valor de Esperar, pues comparto eso, historia, honestidad, reflexiones, herramientas, doy un genuino acompañamiento para que pues las personas, especialmente las mujeres que están transitando por ese proceso de infertilidad, pues bueno, puedan encontrar una visión diferente de su transformación y lograr el sueño, manifestar ese sueño en su vida, ¿no? Y Rita, sí, ya para cerrar, te tengo una pregunta bien difícil, ah, que es, ¿qué ha sido lo más maravilloso de tu proceso de transformación y de estos 12 años como mamá? wow, ¿por qué tú me haces esa pregunta si es una Es emergencia? la que toca, es la que toca. Wow, ¿cómo resumir en una respuesta 12 años? Vale, mira, yo creo que lo más grande es que, mira, los sueños se hacen realidad y yo lo vivo cada día de mi vida y que tienes que creer que es posible vivir diferente y lograr tu sueño y que mucho, mucho, mucho depende de, de ti, de de lo que hagas para alcanzarlo, de no rendirte en cuanto al sueño, de soltar las formas para ver lo posible. Y eso es lo que Cristian me muestra cada día. O sea, el milagro lo puede vivir cualquiera. Y eso es lo que él me regala cada día. O sea, y otra cosa maravillosa es el poder del amor. Lo que hace el amor es indescriptible en la vida de una persona. Y no solamente estoy hablando de la vida de Cristian, sino en la vida nuestra como padres privilegiados de un ser como él. Exacto, que el privilegio es mutuo. Ustedes tienen el privilegio de tener a Cristian con ustedes y él el privilegio de tener a dos seres humanos, a dos padres maravillosos. Y eso es algo que indiscutiblemente es un milagro, Rita, el que se encontraran, el que estén juntos y que sobre todo tú tuvieses la valentía, tu esposo también, por supuesto, pero tú particularmente tuvieses la valentía de seguir ese llamado del alma para conseguir sí, la presencia de Cristian en tu vida. Ha sido un episodio maravilloso. Yo estoy súper feliz de que estuvimos conversando sobre muchos temas. Yo creo que nos has dejado una información muy valiosa. Repasamos, sí, temas, algunos álgidos, otros muy hermosos. Y en realidad lo que buscamos es eso, que las personas se informen, que se sientan acompañadas, que ante retos y dificultades siempre piensen que hay una opción, que hay un camino y que lo que tenemos es que indagar en nuestra alma y también en esa red de apoyo tan maravillosa que nos rodea. Ha sido un placer haber llegado hasta este punto del episodio. A todos ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias. Continúen replicando el mensaje, como siempre les digo, y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Rita Príncipe, por haber estado aquí en tiempo extra. Ay, muchísimas gracias, María. De verdad, encantadísima, encantadísima.
Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto fue Tiempo Extra. Puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Si consideras que esta conversación le puede ser útil a alguien más, compártela. Si tienes alguna historia de sobrevida o resiliencia que te gustaría relatar o conoces a alguien que la tenga, contáctanos. Puedes enviar un mensaje a nuestro correo electrónico elpodcast.tiempoextra@gmail.com. Infinitas gracias por acompañarnos. Me despido hasta un próximo episodio deseándoles un tránsito ligero en este camino finito y sorprendente que es la vida.